Entonces, lo primero es el rotulado y el etiquetado. En las diferentes presentaciones que vimos durante la parte de Cretiver, nos estuvieron hablando, pues varios de ustedes nos estuvieron hablando acerca de pictogramas, ¿cierto? De pictogramas. Entonces, esos pictogramas es la forma de yo poder representar gráficamente un residuo, ¿cierto? Entonces los residuos se pueden representar pues como desde ese punto de vista y desde esa forma gráfica. Entonces, ¿eso qué implica? De que yo en el momento de que vea una figurita de estas, yo ya sé de qué se trata. Entonces yo veo esto y yo ya sé que es un residuo explosivo o una sustancia explosiva. Este es muy fácil porque de una yo veo este pictograma, este dibujito, y yo ya sé que es una sustancia tóxica. Yo veo este dibujito y ya de una sé que es una sustancia corrosiva. Y lo veo así y de una vez veo que es un gas bajo presión. Listo. Entonces, dentro de estos tenemos cada uno de ellos. El problema acontece de que ¿qué? De que muchos de estos pictogramas pues realmente son muy difíciles de comprender por las personas del común, ¿cierto? Entonces, eso conllevó a que estos primeros pictogramas de seguridad de la ONU fueran simplemente para las personas que están inmersas en el transporte, clasificación, etiquetado y rotulado de las diferentes sustancias y residuos peligrosos. De ahí nace entonces una norma que es la NTC 1692, que viene del decreto 1609 del 2002. ¿Qué significa NTC? NTC significa Norma Técnica Colombiana. Entonces, la norma técnica colombiana nos habla acerca del transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado, según la clasificación de la ONU. ¿Listo? Entonces, vamos a ver primero esta NTC. ¿Dónde está? Ay, bueno. Entonces, vamos a tener aquí la NTC 1692. En esta NTC 1692, entonces, nos van a hablar acerca de la clasificación de los residuos y de las sustancias peligrosas, ¿cierto? Y las van a dividir en 9 categorías, en 9 clases. Y cada clase va a tener una división. ¿Listo? Entonces vamos a tener todos los que pertenecen a la clase 1 son los explosivos. Y estos explosivos van a estar dentro de la división 1.1. ¿Qué son qué? Las sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. ¿Listo? Entonces, 1.1, sustancias y objetos que presentan un riesgo de explosión en masa. 1.2, sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. 1.3, sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y un riesgo menor de explosión o un riesgo menor de proyección o ambos, pero no un riesgo de explosión en masa. 1.4, la división 1.4 hace referencia a las sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. La división 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. Y la división 1.6, objetos sumamente insensibles que no presentan riesgo de explosión en masa. ¿Listo? Entonces, esta es la división internacional de la clase 1. La clase 1 acá, en la Conchinchina, en Guatemala, en donde sea, van a ser las sustancias explosivas. Clase 2, gases. Estos gases van a tener también 3 divisiones, que son gases inflamables, gases no inflamables no tóxicos
y gases tóxicos. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables, los cuales son sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, o sea que al estar en contacto ¿con qué? Simplemente al estar en contacto con el medio ambiente pueden explotar, pues se pueden prender, y sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Acá tenemos la división 4.1, que son los sólidos inflamables, las sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. La división 4.2, que son sustancias que pueden experimentar combustión espontánea, y la división 4.3, que son sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables, ¿cierto? Miren, por ejemplo, siempre, pero yo no me acuerdo cómo es que es la cosa. Yo estoy grabando. Sí, profe. Sí, listo. No me acuerdo bien cómo es que es la vuelta, pero por ejemplo, el caso más de más referencia es el ácido sulfúrico, ¿cierto? Que si uno al ácido sulfúrico le echa agua, este explota, o si es al agua cuando uno le echa ácido sulfúrico, no recuerdo cuándo es, pero sí recuerdo que había visto eso por allá en química. Pero en este momento no lo recuerdo. Entonces, por ejemplo, esas harían partes de esa división. Vamos a buscar por acá, explosión, ácido sulfúrico, agua. El ácido sulfúrico puede formar soluciones por el agua en cualquier bueno, no me acuerdo cómo es, pero bueno, por ahí debe estar. Después lo busco. Bueno, sustancias que desprenden gases inflamables. Clase 5. En la clase 5 vamos a tener las sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. En ellos, ¿qué tenemos? Tenemos la división 5.1, que son sustancias comburentes, y la división 5.2, que son los peróxidos orgánicos. Por otro lado, tenemos la clase 6, que son las sustancias tóxicas y sustancias infecciosas, donde tenemos la división 6.1, que son sustancias tóxicas, y división 6.2, sustancias infecciosas. Estas van a tener también como unas subdivisiones. Pues sí, pues van a estar ahí pues como dentro de esas divisiones cada una de ellas. Vamos a tener la clase número 7, que es el material radioactivo, y la clase número 8, que son sustancias corrosivas, y la clase número 9, que es la que pues es la más grande de todas. ¿Y por qué es la más grande de todas? Porque esta entonces da para sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. Es decir, las sustancias ecotóxicas entran dentro de la clase 9, pero de igual forma, otras sustancias peligrosas que no entran dentro de estas clasificaciones, ¿cierto? Que no los tengamos ahí dentro de esas clasificaciones y que puedan estar ahí. Entonces muchas personas se escudan en la clase 9 como para poder realizar un transporte de algunas sustancias. Pero pues cada una de estas partes tiene que tener esa clasificación. Cada una de estas entonces, cada una de estas clases, con su respectiva división, tendrá un pictograma, ¿cierto? Tendrá un pictograma. Y ese pictograma, déjenme un momentico, por favor. No me demoro nada.
Entonces miren los diferentes pictogramas. Los pictogramas que se tienen, ¿cierto? Entonces tenemos un pictograma por cada clase de sustancia, de cada sustancia peligrosa. Entonces si encontramos un pictograma naranjadito con un número 1 abajo, eso me quiere decir que es un objeto explosivo, ¿cierto? Si aparece solamente el número 1 con la figurita acá, eso quiere decir que hace parte de la división 1.1, 1.2 y 1.3. ¿Cuál es la división 1.1, 1.2 y 1.3? Ni idea. Pues arriba la leímos. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que para la gente del común, como nosotros, es muy difícil identificar esto a simple vista. O sea, simplemente dicen, si eso tiene un rombo ahí naranjado, y a nadie se le pasa por la cabeza que este dibujito que tenemos acá signifique de que esa sustancia es explosiva. ¿Listo? Tenemos entonces ya, si aparece el 1 y acá arriba el 1.4, 1.5, 1.6 respectivamente, va a ser dependiendo de cada una de las divisiones que tienen. Recuerden que según lo que vimos en la parte de arriba, las divisiones de sustancias explosivas son las que tienen la mayor capacidad de división dentro de cada una de ellas. Tenemos otras clases. La clase número 2, que habíamos visto que se dividían en dos, en gases inflamables y gases no inflamables no tóxicos. Entonces van a tener la llamita y abajo el número 2, que el número 2 quiere decir la clase de la que viene, que es ¿qué? Que son los gases. Y acá la vamos a tener, pero para los gases no inflamables no tóxicos, ¿listo? Que serían este que tendríamos acá, pero ya con esto que, pues, si estamos hablando de gases no inflamables, se supondría uno que esto que está acá es una pipeta. Entonces, como decía también ahorita, que estos son unas pinturas muy abstractas, porque no sabe uno y no identifica uno como que, ¿y esto qué es tan raro acá? Entonces, ahí se tienen cada una de ellas. También hay otra división que son los gases tóxicos. Entonces aparece la calaverita en el pictograma en blanco, pero abajo el número 2. Si aparece el número 2 es porque ya sabemos que es un gas tóxico. Listo. Tenemos los líquidos inflamables, que miren que es muy parecida, es igualita a esta, sino que esta es gas inflamable porque tiene la llamita y el número 2. Pero esta tiene la llamita y el número 3. Entonces, al tener el número 3, ya sabemos que es inflamable, ¿cierto? Que es inflamable, pero que no es un líquido, no es un gas inflamable, sino que es un líquido, por tener el número 3. Nos acompaña la clase número 4 también, que son los sólidos inflamables. Aquí ya nos lo cambian de diferente forma, pues ya es rojo, blanco, ¿cierto? Y la llamita y el número 4, o también puede ser, este es para la división 4.1 y este para la división 4.2, que son sustancias que presentan riesgo de combustión espontánea. Esto es simplemente información general, para que sepamos de dónde podemos sacar esta información. No quiere decir que en un parcial yo les digo, dibújeme la división 4.1 y explique de qué se trata. No, pues, o sea, eso no. Ese día es porque me levanté bravo con ustedes, pues, pero pues eso no se hace, pues eso es antiético. Y miremos esta, pues, que es la división 4.3, que es la misma cosita, la candelita, pero acá con el número 4. Y eso que dice, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Tenemos la división 5.1, que habíamos dicho que eran las sustancias comburentes, que vienen acá con el 5.1, y los peróxidos orgánicos, que pueden estar de estas dos formas. La clase 6, que está dividido en sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Entonces vienen con este pictograma
que este pictograma, pues, lo vimos la clase pasada cuando terminamos de ver el etiquetado de sustancias de riesgo biológico. Entonces tenemos este y este. Tenemos el material radioactivo, que es la clase 7, ¿cierto? Que es pues este, que es muy parecido al del material. Recuerda que el pictograma es muy parecido al del material reactivo y dependiendo de la categoría, perdón, dependiendo de la categoría del material radioactivo, va a ser entonces el pictograma que tendrá. Y por último, la clase número 8, que son las sustancias corrosivas, y la clase 9, que son sustancias peligrosas varias. Entonces, esta la vamos a ver mucho, pues se encuentra mucho, ¿listo? Esta se encuentra mucho. Entonces, acá ya empezamos a ver, pero ¿por qué es corrosiva? No, es que yo ya recuerdo que cuando me dieron la clase, cuando los compañeros expusieron las sustancias corrosivas, nos dijeron que eran las sustancias corrosivas eran porque corroían el acero o corroían la piel. Entonces, por eso es que sale el tubito de ensayo corroyendo esto que se debe suponer que es acero, que esta que se supone que debe ser acero, y esta que es la corrosión en cuanto las manos. ¿Listo? Pues en cuanto el cuerpo. Y ya acá, pues, las sustancias peligrosas varias, que serían esta entonces. Bueno. Hay otra cosa que es de que cada una de estas clases en particular tiene su forma de ser embalada, ¿cierto? ¿Cómo que embalada? Sí, su forma de ser empaquetada. Pero entonces, pues tampoco nos vamos a meter con eso a grosso modo, pero lo que sí vamos a encontrar acá, vamos a encontrar que dentro de cada una, dentro de cada una de estas, déjame un momentico, por favor, qué pena otra vez.
Qué pena con ustedes, pues que tengo ahí un inconveniente, pero ya, ahora ya sí. Ya pongamos acá, no molestar, listo, ya. Entonces, ya, con ese no molestar, ya me quedo yo tranquilo. Entonces, retomando. ¿Cómo sé yo de qué forma debo de embalar, o sea, de empacar un residuo clase 3, ¿cierto? Un residuo clase 3. Entonces, ¿dónde busco eso? Entonces me voy para la NTC 2801. Vamos a buscar la NTC 2801. Vamos a buscarla por acá. NTC 2801. Y acá voy a encontrar la forma en la cual yo puedo transportar mercancías peligrosas. Cuando estamos hablando de mercancías peligrosas, estamos hablando tanto pues de la sustancia como tal, como del residuo que queda del mismo, ¿cierto? Entonces la clase 3, que es es que es explosivo, ¿cierto? Entonces, hay líquidos inflamables. Entonces acá nos dicen de qué forma es que de qué forma debo hacer el rotulado. El rotulado lo debo de hacer según la 1692, que es ¿cuál? La que acabamos de ver. Y acá ya me dan la explicación de cómo son los requisitos generales para el transporte y cada una de esas cosas. ¿Listo? Cómo debe ser el almacenamiento y cómo debe ser la carga y descarga de cada uno de ellos, cómo es el tránsito, las condiciones del vehículo de transporte. Entonces tenemos que tener muy, pero muy en cuenta esto. Esto no se lo inventaron, no lo inventamos nosotros acá, sino que es una reglamentación técnica, ¿según quién? Según las Naciones Unidas. ¿Listo? Entonces que se tienen esas recomendaciones relativas al transporte de las mercancías peligrosas y toda la cosa. Bueno. Entonces, bajo estos estamentos que tenemos acá, ¿cierto? Que es de la 2801, así igual que esta 2801, ¿se dan para quién? Se dan para todos. La 2880 para la clase 2, 3966 para la clase 1, 3967 para clase 4 y así sucesivamente para cada una de las clases. Ya cuando se tienen esas diferentes clases, entonces inmediatamente ya sí se puede empezar a realizar el embalaje de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, acá, más que todo, yo lo que les estoy mostrando es cómo poder hacer esa búsqueda dentro de cada uno de ellos. Entonces, NTC 1692 me dan todas las diferentes clases, ¿cierto? Y dentro de esas clases, cómo va a ser el pictograma de cada uno de ellos. Y en el anexo número A del 1692, entonces puedo sacar cómo va a ser el transporte de cada uno de ellos. ¿Qué pasa con estos pictogramas? ¿Cuál es la importancia de estos pictogramas? La importancia de estos pictogramas es de que, pues, ni mi mamá ni mis tías van a reconocer detrás de un camión qué es lo que llevan, pues, mirando ese pictograma. Pero el problema es que la policía vial y el tránsito, sí, porque ellos tienen que tener el conocimiento acerca de eso. Entonces, ¿qué sucede? Llega una persona y por decidir que no lleva sustancias que presentan riesgos de combustión espontánea, quita ese pictograma y pone este pictograma. Cuando ya la policía les pide la planilla de lo que lleva, llega y coge la hoja de seguridad y dice, no, pero es que venga, usted me puso aquí un pictograma 9 y realmente usted me tenía que poner un pictograma 4. Es que yo no sabía. No, mijo, ese cuento sí no se lo como, porque es que usted para poder tener el transporte de sustancias peligrosas, usted como conductor, y acuérdense muchachos que lo habíamos visto en una clase pasada, que esa persona ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un trámite especial ante el tránsito para el manejo de esas sustancias peligrosas, ¿cierto? Que se tendrían que ver ahí dentro de cada una de ellas. Entonces, por eso inmediatamente le da retirada la licencia, multas, de todo lo habido y por haber. ¿Por qué? Porque cuando vos estás transportando esto, tenés menos restricciones que cuando estás transportando otras clases de sustancias.
Listo. Por ejemplo, hay vías nacionales en las cuales vos no puedes pasar, o vías, diferentes vías, en las cuales vos no puedes pasar con ciertas clases de sustancias o de residuos, ¿cierto? O a diferentes horarios. Por ejemplo, en el túnel de Occidente. Ese es el ejemplo más claro. Por ejemplo, a mí me tocó una vez en el túnel de Occidente, un día en semana, y yo esperando ahí que pasaran y pasaran y pasaran camiones. ¿Y por qué? Porque en ese momento habilitaron el paso de camiones y por seguridad no podían pasar vehículos particulares. Entonces, por eso es que suceden cada una de estas cosas. ¿Listo? Entonces, debido a que las personas no podían llegar asertivamente a mirar esto y también a mirar la otra clasificación, estos son los de la ONU y estos otros pictogramas, que son los pictogramas de seguridad de la Comunidad Económica Europea, en los cuales se tienen pues los mismos dibujitos, pero la diferencia es que estos son de color naranjadito, ¿cierto? Son de color naranja, entonces, pero tampoco dicen de qué se trata. Entonces, para las personas del común, que de todas formas van a estar en contacto con sustancias peligrosas y con residuos peligrosos, para ellos también es importante saber, hey, venga, pero ¿cómo así? Es que yo necesito saber qué es lo que, o sea, qué es lo que hay acá, con qué es que yo estoy aquí en contacto todo el tiempo. Entonces, para ello se creó otro sistema, ¿cierto? Otra serie de pictogramas que son denominados el sistema global armonizado. Este sistema global armonizado contiene un pictograma y una frase con mayor detalle de la peligrosidad de este, ¿cierto? Entonces me habla acerca, ¿qué pasó acá pues? Me habla acerca de qué, me habla acerca de cómo entonces, bajo este sistema global armonizado, cuáles son los peligros y etiquetados de los diferentes productos químicos que se tienen. Entonces miren que acá ya nos dividen los peligros en tres. ¿Cuáles son esos tres peligros? Esos tres peligros entonces van a ser tres generales. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser entonces esos tres peligros generales? Una serie de peligros denominados peligros físicos, ¿cierto? Otros denominados peligros para la salud y otros denominados peligros para el medio ambiente. ¿Listo? ¿Cuáles son esos peligros físicos? Esos peligros físicos van a ser unos peligros explosivos, unos peligros de líquidos inflamables, unos peligros de líquidos comburentes, unos peligros de gases comprimidos y unos peligros corrosivos para metales. ¿Listo? Se tienen cada uno de estos cinco, ¿listo? Que son peligros físicos. Tenemos unos peligros para la salud humana, que son toxicidad aguda, corrosión cutánea, irritación cutánea y peligro por aspiración. ¿Listo? Son los peligros entonces que se tendrían para cada uno de estos casos. Y por el otro lado tenemos peligros al medio ambiente, que son peligros para el medio ambiente, pues sale como medio ambiente acuático, que si lo vemos es el mismo pictograma ¿de qué? De las sustancias ecotóxicas. Entonces miremos cómo están cada uno de ellos completamente distribuidos. ¿Listo? Entonces se tiene aquí la calaverita, los corrosivos cutáneos, la hidratación cutánea, los peligros por aspiración y los peligros al medio ambiente en cada uno de ellos. ¿Listo? Y este está más que dado para las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando uno ya llega y se encuentra con esto y uno, ¿esto qué es? Y dice, no, eso quiere decir que es una sustancia explosiva. Yo no había. Entonces, uno ya empieza a ver esto y ya dice, bueno, ya tengo esa identificación. Entonces, ya cuando vos ya lo empezás a ver,
en diferentes puntos, entonces ya empezás a identificar que se tienen dentro de cada uno de ellos. Ya los empezás a reconocer. Bueno, entonces el sistema global armonizado, pues, va más que todo enfocado, pues, a la parte de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esa sí se las dejo, pues, para la parte de seguridad y salud en el trabajo. Por el otro lado, tenemos otra, digamos, un cuarto pictograma, que este cuarto pictograma es el de la NFPA, ¿cierto? Que es la National Fire Protection Association, que me habla acerca, pues, que es la Asociación Nacional para Protección contra el Fuego, de Estados Unidos, ¿cierto? Pero aunque fue creada ya, entonces ya esto se hizo internacional y se crea lo que se llama el diamante del fuego, ¿cierto? El diamante del fuego. ¿Qué pasa con este diamante de fuego? Este diamante de fuego, pues lo vamos a encontrar así, pues en rombito, a veces en cuadrito. Entonces, siempre va a tener los mismos colores bajo pues, de esta forma. Por ejemplo, acá vamos a tener el color azul, me va a simbolizar los riesgos a la salud, donde vamos a decir que, por ejemplo, cuando esto está sin ningún número acá, quiere decir que viene sin riesgos. 1, poco peligroso. 2, peligroso. 3, muy peligroso. Y 4, mortal. El rojo me va a hablar acerca de la inflamabilidad y vamos a decir que 0 no se inflama. 1 sobre los 200 grados Fahrenheit. 2, debajo de los 200 grados Fahrenheit. 3, debajo de los 100 grados Fahrenheit. Y 4, debajo de los 73 grados Fahrenheit. ¿Listo? 73 grados Fahrenheit, eso es, pues, muy, pero muy bajito, ¿no? Eso, vamos a ver por acá. De Fahrenheit a grados centígrados. Entonces, por ejemplo, 72 grados Fahrenheit quiere decir que esto se puede, puede generar inflamabilidad por debajo de los 72 grados, por debajo de los 22 grados centígrados. O sea, mejor dicho, por debajo de la temperatura que en este momento estamos. En este momento, pues, los que estamos en Medellín. El otro son a los 100 grados Fahrenheit, que es por debajo de los 37. El otro, los 200 grados Fahrenheit, que es por debajo de los 93. Y ya el otro por encima de los 93 grados Fahrenheit. O sea que una sustancia que aparezca por acá con un 4 es una sustancia con una alta inflamabilidad. El amarillo nos habla acerca de los riesgos de inestabilidad. Esos riesgos de inestabilidad es de que si es muy estable, si es inestable si se calienta, inestable en caso de cambio químico violento, puede explotar en caso de golpe o calentamiento, o puede explotar con facilidad. ¿Listo? Esos son entonces los diferentes que se tienen. Y por último tenemos el blanco. El blanco es riesgo específico. Entonces, por ejemplo, si aquí nos sale una W con un tachón así, eso quiere decir que no se puede apagar con agua, o sea, no usar agua. Este símbolo de que es radioactivo, SA, que es un gas asfixiante, y OX, que es un oxidante. Entonces, por ejemplo, podemos decir un 2 y acá un 3, me quiere decir de que la sustancia que se está transportando es peligrosa, ¿cierto? Que se puede inflamar por debajo de los 22 grados centígrados, que puede explotar en caso de un golpe o calentamiento, y que en caso de un derrame o una explosión no utilizará.
¿Listo? ¿Entendido? Bueno. Entonces miremos por acá diferentes ejemplos. Voy a ver este no lo he visto, vamos a ver acerca de qué es este curso. Curso básico de transporte, vamos a ver. eToro, I can invest in stocks with zero commission. Área de concentración de víctimas aquí atrás, puesto de comando, las salas de llevar puesto de comando. Mitigación de los riesgos, es un tóxico, peligroso para el medio ambiente. Si la persona está consciente, provocar el vómito y enjuagar la boca. Una vez experiencia, Raúl, vamos a entrar a llamar bomberos ahora. Estoy llamando. Está inconsciente, pero tiene signos vitales. Vamos a hacer camillaje y lo vamos a trasladar para las rodillas. A1 a rodillas. ¿No tienen las rodillas? A2 para arriba. Listo. Traslado al paciente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hay que ayudar a recogido del clínico, entregado a los pacientes a las entidades respectivas, revisar el ejercicio, tomar informes finales de qué fue lo que hicimos y preparar planes de acción para recortar debilidades que les hayamos encontrado con nosotros. Señores, muchísimas gracias. Un aplauso por la trabajo. ¿Qué es el COPAS? Para que se el COPAS, para que se convivencia, para que se se llaman ejercicios de paz, se le da el tema de actos y condiciones interiores, como reportar un acto inseguro, como reportar una condición insegura. Fíjense que le trata temas de peligrosos, rodulación de vehículos, entonces lo que hicimos fue rotular en vehículos, ya cogimos la. Entonces miremos que no es como tan mame y eso pues de que cojo el carro y arranco a manejar y hágale, no, eso no, o sea, no es así. Entonces miremos que pues tienen y todo pues su, la forma de cómo atender las emergencias y todo. Y si vieran los cuadros del fondo, prácticamente lo que nosotros estamos, pues lo que acabamos de ver. Cómo les iban mostrando cada uno de los pictogramas, y esas personas sí se deben de saber esos pictogramas de memoria. Nosotros acá no, nosotros acá sabemos a dónde consultar. ¿Que cuál es el pictograma de tal cosa? Venga, vámonos para la 1060, para la NTC 1062, y en un momentico la miramos. Miramos este también. De mercancías peligrosas.
Entre los riesgos en el transporte de mercancías peligrosas se encuentran incendios y explosiones, exposiciones a sustancias peligrosas, sobre todo durante la carga y descarga, y riesgos de caídas de vehículos y otros medios de transporte. En Colombia se ha dado poca prioridad al desarrollo fluvial. Durante años, las carreteras han sido el principal medio, el más costoso y el menos adecuado. A pesar de esto, la inversión estatal se ha concentrado en mejorar las carreteras. En el 2010, el gobierno invirtió 2 billones de pesos en carreteras, en vías férreas 30.000 millones y en navegabilidad el río Magdalena 28.000 millones. Ese mismo año, Colombia movió 252 millones de toneladas de carga para exportación e importación, de las cuales 181 millones fueron trasladados a través de vías terrestres, 67 millones en trenes y 3,8 millones por el río. Esta es una clara muestra de que el país no ha sacado todo el provecho de las vías férreas y marítimas. Sin embargo, la situación parece estar cambiando, o al menos así lo demuestran las últimas noticias de inversiones de las principales entidades del Estado encargadas de adecuar la infraestructura de sistemas de transporte de productos que se comercializan dentro y fuera del país. Lo que se busca es que las cargas volumétricas, en especial de minerales y crudo, dejen de ser transportadas por carreteras. Positiva Compañía de Seguros considera este sector estratégico para el desarrollo del país, por lo cual viene desarrollando productos específicos para la gestión del riesgo con herramientas a su disposición, que van desde el diagnóstico integral e incluyen guías técnicas de intervención para los diferentes riesgos del sector de transporte por vías navegables. Listo, entonces miremos pues esas diferentes sustancias. Acá también les quiero mostrar algo que es acerca de también del transporte de las sustancias peligrosas, ¿cierto? Miren pues aquí que les había mostrado. Pero también tenemos, miremos acá, miren aquí por ejemplo este tarro, lo muestro porque miren que no aparece el diamante, sino que aparece como un cuadrito, pero ya sabemos cuál es la representación. Cosas que no se pueden hacer. Esta. Miren que aquí no sabemos qué es lo que lleva. Porque miren que fue sobre las estacas. Entonces, pues se alcanza a ver aquí que es líquido inflamable, pero no, esta es un mal transporte de sustancias peligrosas. Por aquí, ¿qué más había? Miren que siempre que estamos detrás de un carro podemos ver esto. Entonces vemos que el 1, poco peligroso, el 3, el riesgo de incendio que tiene, ¿cierto? El riesgo de incendio que tiene, y acá pues 0, y por favor no apagar con agua. Y así con cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, estos ejemplos los vemos mucho dentro de nuestras, ¿dentro de qué? Dentro de nuestras carreteras. Acá, por ejemplo, les voy a mostrar esta foto. Y acá vemos, realizan campaña pedagógica a conductores que transportan sustancias peligrosas. Miremos lo que este señor tiene acá. El chaleco de este señor. El chaleco de este señor es de la parte de gestión del riesgo, ¿cierto? Entonces está la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo. Lo tienen ellos en una sola oficina allá en Florida Blanca. ¿Florida Blanca qué? Florida Blanca, Santander. Vamos a ver qué dicen acá. Nos encontramos en el kilómetro 18 vía Cúcuta, en el puesto de control dispuesto por la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, junto con la Policía Nacional, Ejército Nacional, CDMB, Bomberos y Cruz Roja, realizando una jornada de control y sensibilización a los conductores de las empresas que transportan sustancias peligrosas con el fin de comprobar que cumplan con los requerimientos mínimos que son el porte de un kit de emergencia
y asimismo que conozcan el protocolo en caso tal que se llegue a tener un accidente sobre las vías nacionales, como sucedió en meses pasados, donde un derrame de aceite mineral afectó una de nuestras fuentes hídricas en Florida Blanca. Recuerden que unidos avanzamos en la prevención. Listo. Entonces, ¿a qué voy con esta parte de gestión del riesgo? De que una de las problemáticas que dijimos que habíamos identificado en Colombia es que todo lo que tiene que ver con gestión con las sustancias peligrosas se encuentra completamente dispersa. ¿Y se encuentra dispersa en dónde? En diferentes ministerios. Entonces, ¿por qué estaba ese señor allá con ese chaleco? Porque ese chaleco hace parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Y qué tiene que ver eso? Que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es la que va a ver todo lo concerniente a gestión del riesgo de sustancias peligrosas. Entonces, por ese lado, entra el Ministerio del Interior. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como habíamos visto, pues vimos diferentes tratados y convenios internacionales. Esos tratados y convenios internacionales deben de ser firmados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por eso, el Ministerio de Relaciones Exteriores aparece dentro de la gestión de los residuos peligrosos. El Ministerio de Defensa. ¿Pero por qué también el Ministerio de Defensa? Porque el Ministerio de Defensa es el que se va a encargar del transporte, del manejo, tenencia y transporte de todas las sustancias explosivas. El Ministerio de Agricultura, porque el Ministerio de Agricultura va a tener todo el manejo de lo que tiene que ver con la comercialización de insumos agropecuarios. El Ministerio de Salud, debido a que el Ministerio de Salud tiene todo lo que tenga que ver con la importación, fabricación y transporte y comercio de sustancias peligrosas. Además de lo que tiene que ver con quién, con lo que vimos la clase pasada, que eran quiénes, los PEGIRASA. ¿Sí o no? Los PEGIRASA. El Ministerio de Trabajo, estuvimos hablando ahorita de seguridad y salud en el trabajo, por estas partes que tenían que ver se me fue el nombre, con el sistema global armonizado. Entonces ahí también entra este ministerio. ¿Quién más? El Ministerio de Minas y Energía. Y ya que tiene que ver el Ministerio de Minas y Energía acá, que imagínense que el Ministerio de Minas y Energía maneja todo lo que tiene que ver con actividades nucleares y radioactivas. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En él vamos a tener la importación, comercio y distribución de sustancias químicas peligrosas. Entonces, por ahí también entra. Tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, pues obviamente, porque es el ministerio que se encarga de hacer todos los controles habidos y por haber en cuanto licencias ambientales deben de haber para el manejo de los residuos peligrosos. Tenemos el Ministerio de Transporte, pues toda esta clase prácticamente la hemos hablado acerca de la importancia del Ministerio de Transporte, y también tenemos otros ministerios que no me aparecen acá, pero está el Ministerio de las TIC, que en el Ministerio de las TIC está todo lo concerniente a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Y cuál es que es el otro que me faltó acá? El de las TIC. Y ya, sí, ok, ya. Me quedaría, el Ministerio de Vivienda, porque tiene que ver con la gestión de los residuos peligrosos generados dentro de las viviendas, dentro de nuestras casas. Y quedaría faltando el Ministerio del Deporte y el Ministerio de
cultura, que ahí sí no le he cogido pues, por ahí como coger por ahí pues como la gestión de los residuos peligrosos, o que ellos se encarguen de la gestión de un residuo peligroso en particular. Ya sabiendo esto, entonces, los pictogramas y todo eso, entonces debemos de saber de cómo es el almacenamiento de los residuos, ¿cierto? Entonces, el almacenamiento de los residuos va a ser un almacenamiento temporal, debe de ser uso exclusivo solamente para los residuos peligrosos y debe de estar completamente señalizado. ¿Hasta cuánto tiempo puedo almacenar yo los residuos peligrosos ahí? Hasta 12 meses. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que van a existir unos residuos que no se van a poder almacenar con otros. Entonces, por ejemplo, los explosivos solamente se pueden almacenar y transportar con sustancias explosivas, no con otras más. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir a una mina, en una mina van a encontrar algo que se llama un polvorín. En ese polvorín, ustedes lo que van a encontrar es que ahí es donde van a almacenar todas las sustancias peligrosas que se tienen, ¿cierto? Vamos a tener entonces acá en verde, vamos a encontrar las sustancias que se pueden almacenar unas con otras. Mientras que con X, un rojo con X, son las sustancias que no se pueden almacenar en conjunto. Miremos entonces que las sustancias explosivas no se pueden, solamente se pueden almacenar almacenar o transportar con otras sustancias explosivas, en otros casos no. Y así, pues tampoco miran que, por ejemplo, acá las sustancias inflamables, las clases 3 con la clase 2.3. Miren que por eso era importante ver las diferentes clases que se tenían dentro de cada uno de ellos. La A son sustancias que pueden ser almacenadas o transportadas en el mismo vehículo, pero no cuando la sustancia de clase 9 puede incendiarse. ¿Listo? O sea que si tengo una sustancia clase 9 y estas dos sustancias se pueden incendiar, no se pueden transportar en conjunto. ¿Listo? No se pueden transportar en conjunto. La 0, que deben de ser almacenadas o transportadas en el mismo vehículo, a menos que se encuentren, que no se deben de estar almacenadas o transportadas en el mismo vehículo, a menos que se tenga una distancia de 1.20 metros, o sea, en un radio de 1.20 metros, ¿cierto? De 1,2 metros. Y tener unas estivas a una altura no inferior de 10 centímetros. ¿Listo? XO es según la concentración letal que se tenga, que ya nos lo habían explicado los residuos tóxicos. Y por último, la X es que ni de funda se pueden transportar juntas, ni almacenar. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Obviamente, esta matriz, que la pueden encontrar en esta página que está acá, sino que en las diapositivas, pues le den clic a esta y la pueden encontrar, que es esta misma que está acá. A ver, yo empiezo a cerrar. Cierro. Está la norma. Vean acá, es esta. Las normas de almacenamiento, estas son realmente normas de almacenamiento que se tienen por parte de ¿qué? Por parte de EPM. Las pueden encontrar acá, la saqué de acá de la parte de EPM. Es una buena norma. Pero hay una muchísimo más sencilla. ¿Qué es cuál? Esta que pueden encontrar en el libro de la Bolivariana con área metropolitana. Ahorita, pues yo creo que ese se me había faltado enviárselos como bibliografía, pero ahorita en la mañana se los envié, ¿cierto? A las 6 de la mañana, pues como a las 7:15 se las envié para que lo busquen en el WhatsApp. En ella encontrarán entonces las sustancias como entonces más es que se pueden transportar o almacenar juntas. 0
bajo una serie de restricciones y menos con que no se puede. ¿Listo? Y este tiene una ventaja que está con los pictogramas del sistema global armonizado. ¿Listo? Profe, ¿Y vos? Dime. ¿será que ahorita que terminemos la clase, porfa, puedes enviar las presentaciones que después de te olvidan y como han sido mucho como con pictogramas y eso, uno no le da como tiempo de estar tomando tanto apunte? Ah, no, dale, tranquila, tranquila. Pero esta presentación ya está. ¿Esta ya la enviaste? Sí, la misma de residuos peligrosos. Sí. La que envié para el parcial es esta. Estamos sobre la misma presentación todavía. ¿O no la tienen? La deben de tener, ¿no? Pues la que mandaste era de Pejirasa. Y no está la de Respe, sí. Ya la revisemos en un momentico. Si esto en algún momento carga. Bueno, mientras que eso carga ahí, el centro de almacenamiento. ¿Cómo debe ser entonces el centro de almacenamiento de los residuos peligrosos? El centro de almacenamiento de los residuos peligrosos, en primer lugar, debe tener, ¿qué? Un muro cortafuegos. ¿Y qué es ese muro cortafuegos? De que, ¿dónde está el 1? Aquí está el 1. Quiere decir que si esto se prende acá, no pase para acá. O si esto se prende acá, no pase para acá y viceversa. Igual que si es por fuera, que tampoco, si se prende afuera, que no pase. ¿Listo? O si se prende adentro, que tampoco pase. Tampoco pase para afuera. Eso sería entonces lo que tiene que ver con estos muros cortafuegos. ¿Listo? Bueno, por otro lado, ¿qué tenemos entonces? Por el otro lado tenemos el número 2, que es la ventilación. El número 2 y el número 16 que van juntos, ¿cierto? Entonces miren que aquí está el 2 y el 16. ¿Qué es el 2? El 2 entonces sería la ventilación, ¿cierto? Sería la ventilación y el 16 la extracción de aire. Por el otro lado tenemos la puerta principal, que sería esta puerta de acá, pero también hay una salida de emergencia, que sería esta de acá. ¿Qué más tenemos? El almacenamiento selectivo. Miren que no podemos almacenar ciertas sustancias con otras sustancias. Entonces, unas están almacenadas acá y otras están almacenadas acá. La señalización de cómo es el recorrido. Las estivas. Ningún residuo puede estar en contacto directo con el suelo. Como no puede estar en ningún contacto directo con el suelo, entonces lo que sucede es de que se ponen las estivas para poner los residuos encima. El extintor contra incendios. El dique de contención, ¿cierto? Dique de contención. Y a la vez el cárcamo conectado al tanque de almacenamiento aislado de alcantarillado. ¿Cómo así? Sí, o sea, eso quiere decir que si esto se derrama por acá, este cárcamo no está conectado al alcantarillado. ¿Por qué? Porque si está conectado al alcantarillado, cuando caiga acá la sustancia peligrosa, pues antes lo que voy a hacer es esparcir la sustancia peligrosa por toda la alcantarilla. Entonces, ahí inmediatamente bajaría. Las lámparas de seguridad, dependiendo, pues deben de tener unas luces específicas. El sistema de detención de incendios. Las hojas de seguridad, ¿cierto? Las hojas de seguridad, recuerden que al lado de los residuos y de las sustancias peligrosas deben de estar las hojas de seguridad. El etiquetado. El techo, pues obviamente esto no puede estar al aire libre, pero cosas se han visto. Y la báscula, el sistema de pesas, para saber
cuánto es la cantidad de residuos sólidos que está saliendo. ¿Listo? Las personas que van a recoger estos residuos sólidos deben de tener su sistema de protección, un casco industrial, las gafas, protector respiratorio, guantes, overol, su peto, sus botas de seguridad, y las pueden recoger bien sean en estas canequitas, en una carretilla o en un montacargas. Con esto no nos vamos a encontrar en donde vamos a hacer el trabajo, pero al menos con lo que ustedes me dijeron ahorita de lo de la farmacia, al menos que nos muestren una fotico de cómo lo está almacenando para que no tengan que entrar y no tengan problema ustedes con la bioseguridad del centro en el cual están trabajando, ¿cierto? Muchas veces lo que vamos a encontrar es simplemente esto. Eso no quiere decir que estén mal almacenados. No le podemos pedir un sitio de almacenamiento así a una peluquería. Pues tampoco podemos ser tan conchudos. Y por último, entonces, bueno, acá, espérate a ver. Respel. Entonces acá les acaba de enviar la guía Respel, ¿cierto? Pero Pejirasa. Miren, aquí está la presentación. Miren que sí está. Se las envié el 27 de agosto. Es esta misma presentación que estamos trabajando. ¿Listo? Es esta. Entonces aquí tiene la de Respel, la de Pejirasa, el manual, y tienen este que si no se los había enviado, que es la guía Respel. Entonces tenemos la guía, el manual para el Pejirasa, para los que están trabajando Pejirasa, y tenemos la guía para Respel, que es esta guía de acá de la Bolivariana, que yo ya se las había mostrado. Esta guía de la Bolivariana, en esta pueden encontrar toda la información acerca del paso a paso para la creación de un Pejirrespel, tal cual aquí como se los he presentado, pero acá ya pues más paso a paso, más coquito por así decirlo. Y en el resto de clase que tenemos, porque recuerden que de la semana del 22, el 22 y el 24, pues ustedes ya dirán si van el 22 o van el 24. De todas maneras estoy conectado con ustedes y voy resolviendo dudas acerca de la visita que tengan. Vamos a leer acá la página 55, 56 y 57 ¿de qué? De este documento. Y vamos a entender entonces, y vamos a empezar a esquematizar cuáles son los insumos que entran allá, cuál es el proceso que realizan y cuáles son los residuos peligrosos que van a salir. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, entran unas estopas limpias, una adecuación y pintura. ¿Qué va a pasar? Va a salir unas estopas impregnadas de aceite, thinner, ACPM. ¿Listo? Entonces, miremos cuáles son las entradas y cuáles van a ser las salidas, aunque no han hecho todavía la visita, pero para que vayamos pensando en eso de una vez. Bueno, muchachos, con esto terminamos esta parte de residuos peligrosos. Seguimos entonces ya con toda la parte que tiene que ver con aprovechamiento. Arrancamos con ¿cómo se llama esto? Arrancamos ay, se me fue el nombre. Arrancamos con economía circular y la próxima semana les doy los temas para que después de la visita, el 29 y 1, hagamos las exposiciones acerca de planes postconsumo. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta. No. Bueno, entonces ya saben, porfa, continúan con la página 54, 55 y 56 del documento de residuos peligrosos de la Universidad de Medellín y área metropolitana. Chao, un abrazo, se cuidan. Súper, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. ¿Qué? ¿Me hablaron por allá o no?